Vamos con el doctor Edgar Ahumada, médico cirujano especialista en medicina regenerativa. El efecto del café en tu cuerpo y en tu historia. En la historia mundial. Hola Pepe, ¿cómo estás? Pensé que la historia de tu cuerpo. No, en la historia mundial. ¿Cómo estamos? Buena tarde al auditorio. No me digas que me vas a contar la historia de la cabra que Vamos fue, a contarte se la perdió historia en el de monte y no podía poquito, dormir. ¿sí? ¿Sí? Podríamos decir de ahí viene. La historia del mundo que cambió una cabra, ¿no? Una cabra. Sí, por ahí viene. Que se trepó al cerro. Exactamente, ahí viene la historia del café. Efectivamente, el tema de la charla de ahora es el efecto del café en tu cuerpo y en la historia mundial. ¿Por qué? Bueno, cada vez más te preguntan. Me acabo de tomar un café y te despierta. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Padrísimo, la verdad. Uf. Y creo que a veces la hemos satanizado un poco, ¿no? Porque nos hemos ido en dos cuestiones, en exceso y en mal procesamiento químico de un café. Un café que es plenamente café. Dos o hasta, bueno, pues hasta 4 tazas en promedio. 4 al día. Eso vamos a platicar. ¿Tú los autorizas? Sí, definitivamente. Y médica. Es muy benéfico a nivel circulatorio y a nivel antioxidante. Sí, porque muchos han demonizado al café. Así es. Y creo que eso depende mucho de lo mal que se ha procesado. O sea, en el momento que dejamos, que deja el sector médico o el sector de salud público, de medicina, el que un café se procese bioquímicamente para hacerse soluble, ahí ya estamos perdidos. Ya estamos fregados. Porque entonces le quitamos gran parte de los beneficios. En el pomito, ¿no? Claro, el nombre... Soluble. Soluble, vamos a decir. Sí. No, y ahí están Decaf, Nescafé. Así es. El Nescafé, que su nombre lo dice, no es café. No es café. ¿No? Entonces, bueno. No es café. ¿De dónde viene la historia? Bueno, es una bebida que se bebe aproximadamente hace 1500 años, Pepe, y efectivamente la historia habla que es allá en Uganda, donde en una parte de África una cabra se le escapa a un pastor y de repente veía que la cabra se ponía más despierta, ¿no? Y él decide probar el grano, la vaina que comía, y él también siente un beneficio en una activación, lo estimula. Y bueno, ya posteriormente los otomanos son los que más o menos en el siglo XV, XVI, ellos lo empiezan a tostar, empiezan a sacar la vaina, sacan el grano, lo tuestan, y en el siglo XV, antes del siglo XVI, muy vísperas del XVI, ellos empiezan a hacer pues las cafeterías, empiezan a hacer esa bebida que hoy se comercializa mucho. Ahora, históricamente hay filósofos del siglo XX que dicen que gracias al café la ilustración se desarrolla en el mundo. ¿Por qué? Porque dicen, en esa parte de Francia pues había muchas cervecerías, entonces las cervecerías que te hacen un efecto contrario empiezan a ser sustituidas por los cafés. Cuando empieza a descubrir el mundo europeo en el siglo XVI, que es una bebida que cuando tú la consumes te sientes mejor, despiertas, se presta a la charla, a la reunión, y se empiezan a hacer cafeterías con ese propósito. Y de ahí ellos totalmente dicen, claro, que de ahí surgieron las ideas de los grandes cafés en Francia del siglo XVI, surgen las ideas de mejorar la tecnología, ¿no? El derrocar un gobierno, ¿sí? Entonces dicen cómo la ilustración tiene mucho que ver con el consumo del café. Y yo creo, la mayoría dice que sí. Y la cerveza te mandaba a dormir. Era todo lo contrario, ¿estás de acuerdo? Y entonces, ¿cómo empezó a sustituir? Por eso se establecieron horarios. Horarios, y entonces, sí, bueno, el café mejor en las mañanas, que es el que te despierta, te aclara ideas, te mejora el estado de ánimo, te da un sentimiento de socialización, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué hace el café en nuestro cuerpo? Entonces ya vemos en la historia, pues que sí, está muy marcado. Y te manda 10 veces al baño. Claro, también es un buen diurético para desinflamarte, ¿no? ¿Qué hace el café? Bueno, el café tiene básicamente dos estructuras químicas, que es el beneficio para el cuerpo. Lo primero pues, es la cafeína, ¿sí? Y el otro es un aminoácido que se llama ácido cloroorgánico. Este ácido cloroorgánico es lo que se utiliza como antioxidante. El antioxidante es que el café puede quitarte radicales libres de tu sangre, esos desechos de medicamentos, hasta de metales pesados. Puede erradicarlos, jalarlos y que tú los tires por orina. Como un lavado permanente. Te puede hacer un lavado. Un buen plomero. Así es, sí. Por eso te da diuresis, por eso te hace ir al baño. Es benéfico. Bueno, ¿y qué hace la cafeína? Fíjate, la cafeína es una molécula química que se parece mucho a una proteína que se llama adenosina. Esta adenosina, ¿qué hace en el cerebro? Se une a la neurona y en el cerebro lo que produce es
que te dé somnolencia, que te duermas, que te tranquilices. Bueno, la cafeína es una molécula muy parecida y entonces la cafeína ocupa el espacio de la adenosina en el cerebro. Es un antagonista. Entonces, en vez de que entre adenosina, entra cafeína. ¿Y qué produce la cafeína? Tiene una acción donde los vasos sanguíneos se van a hacer pequeños, entonces la sangre va a correr más rápido. Puede subir un poquito tu tensión arterial, pero es muy mínimo, la verdad es que no es algo muy significativo, ¿sí? Entonces, este aumento de sangre, ¿qué te va a hacer? Que tu corazón corra más rápido, que le llegue más sangre a todos los tejidos, y entonces eso es lo que te hace a ti despertar. Eso es a nivel circulatorio, y a nivel neuronal produce una mejor comunicación entre neurona y neurona, a nivel sináptico. Entonces, por un lado, tú tienes más energía, estás más despierto, y por otro lado, sí puede mejorar el que tú produzcas una mejor idea, por ejemplo, ¿no? El que tú tengas un mejor razonamiento, el que en una charla, pues a lo mejor tengas la idea que otros esperaban, ¿no? Por eso es que viendo funcionalmente o viendo a nivel fisiológico la molécula del café, que es la cafeína, pues sí tendría que ver en la historia en este aspecto, y bueno, pues parece que sí. Ahora, es una bebida que pues mueve muchísimo dinero, dice que alrededor de 2,000 millones de dólares al año mueve el café. Es una bebida muy antigua, ¿no? Es una bebida que con el tiempo ha ido cambiando su manera de beber, ¿sí? Ahora ya se bebe más en la juventud. Los jóvenes casi no tomaban café, pero a partir de que se hacen las bebidas frías, los jóvenes empiezan a entrar al mundo del café. A partir de internet gratis. A partir del internet, ¿no? Y siempre, yo creo que todo el mundo dice café y te imaginas pues un lugar sentadito, platicando con alguien, ¿no? Una taza aromática. Así es. Entonces la pregunta es, doctor, ¿el café me hace daño? Un pan recién horneado. ¿Qué hace el café? Cuando tú te lo tomas, ¿qué pasa? Su viaje en tu cuerpo entra al estómago al intestino delgado. En el intestino delgado se absorbe la bebida del café y ahí es donde se empieza a separar la cafeína, ya en la sangre. Y va directamente, ahí es la donde sangre, empieza la acción. Empieza la acción. La cafeína va directamente para que funcione al cerebro. Dice que aproximadamente la acción de la cafeína puede durar de 2 horas a 5 horas, su acción activa, ¿no? Y su eliminación puede ser de 5 a 10 horas. Y es cierto que si te lo tomas ya muy tardecito, 9, 10 de la noche, no duermes. Eso, ¿qué pasa con eso? Bueno, hay una dosis ya establecida que tú debes, donde la dosis de la cafeína no te afecta. Dice que aproximadamente son 400 miligramos de cafeína diarios, que aproximadamente cada taza de café de 150 o 200 mililitros trae como 100 miligramos de cafeína. 4 tazas al día. Hasta las 3. Así es. Entonces, ya depende la sensibilidad de cada paciente a la cafeína, pero hay pacientes que dicen, yo me puedo tomar un café a las 8 o 9 de la noche y sí duermo, porque a mí me sirve como para reactivarme un tiempo, pero también me ayuda a leer, a descansar, a relajarme, ¿no? Pero hay gente que sí es muy sensible y te dice, ¿sabe qué? Yo sí, si lo tomo a las 6, 7, ya no duermo. Bueno, entonces, a ti si te hace un efecto, eres muy sensible a la cafeína, no lo tomes esa hora. Tú ya sabes que puedes tomar 4 tazas de café al día. Entonces, si sabemos que el café, su acción principal con la cafeína, aparte de antioxidante, es ese estimulante que te va a ayudar a mejorar tu ánimo, a despertar, a mejorar tus ideas, a mejorar tu ritmo cardíaco, pues hazlo en la mañana, que es cuando más lo necesitamos, ¿no? Sí. Y durante el mediodía. Y ya en la noche, pues si realmente a ti te cuesta trabajo, ya no lo consumas, toma otra bebida, aunque sabemos que el té, pues también tiene cafeína. Pero el té más o menos tiene un 30% menos de cafeína que el café como tal, ¿no? Entonces, bueno, tranquilizado. Pues hay que pensar también si el té te hace, pero en verdad, José Luis, como vemos, una bebida que hace muchos años, descubierta por una cabra, ¿no? Y que sí tuvo que ver en la historia del mundo, ¿no? O sea, a nivel ilustración, como los filósofos del siglo XX dicen, es que de veras, cuando se empiezan a abrir las cafeterías, se empiezan a ver estas reuniones, ¿no? De gente que desarrolló la ilustración en Europa. Sí, muy interesante. Bueno, pues ahí está el aleteo de la mariposa y su repercusión en la vida del mundo. Doctor Edgar Ahumada.